Bueno, después de dar todos estos avisos con respecto a la fiesta, a los premios y al concurso, vamos a hablar acerca de la prevención del parto prematuro en pacientes que ya se encuentran embarazadas, particularmente las pacientes que están en el primer trimestre del embarazo. Para que nosotros hubiésemos llegado a la conclusión de que el parto prematuro puede prevenirse en nuestros días mucho mejor que hace 10 años atrás, hubo que sortear varios desafíos. El primero de esos desafíos fue comprender el parto prematuro, es decir, abandonar la idea de que el parto prematuro se producía por un capricho miometrial que en presencia de un feto sano, de una madre sana, producía dilatación cervical acompañada de contractilidad uterina y activación de las membranas. Tuvieron que pasar 30 años para entender de que una fracción significativa de esos partos prematuros corresponde en realidad a la presencia de una enfermedad fetal o de condiciones que están presentes en la madre o en el feto que hacen que la etiología del parto prematuro sea multifactorial y no la presencia de un simple miometrio irritable, que el feto está enfermo en una fracción significativa, como lo acabamos de decir, y por lo tanto el parto prematuro no puede seguir siendo tratado con una línea terapéutica única, sino que al menos debemos investigar o hacer el esfuerzo por investigar las causas que lo están produciendo para determinar si en algunos casos el feto en realidad se beneficia del parto prematuro en lugar de insistir testarudamente con la tocolisis. Uno de los aspectos que tiene más relevancia en este sentido es que ya no solamente existen causas de parto prematuro que son reconocibles fenotípicamente, sino que además hay una predisposición que existe antes de que la paciente se embarace y que se puede acentuar después del embarazo con la presencia de alteraciones en el genoma fetal que pueden o no interactuar con el genoma materno y producir una predisposición genética que, sumada a la acción del ambiente, hace que esa paciente tenga una mayor susceptibilidad de parto prematuro. Estos son estudios que hicimos por 10 años en el Hospital Sotero del Río y que dieron cuenta finalmente de que existen polimorfismos tanto para rotura prematura de membranas como para parto prematuro, tanto en la madre como en el feto, que la predisponen a tener un mayor riesgo de parto prematuro, particularmente cuando se enfrentan a situaciones ambientales, a patologías que hacen que ese riesgo se vea potenciado. Así que hay una cosa inmodificable que tiene que ver con susceptibilidad genética al parto prematuro y que proviene de hecho de las madres o de las abuelas, porque pacientes que han tenido parto prematuro o cuyas madres han tenido parto prematuro tienen más riesgo de desarrollar parto prematuro también. Entonces, la participación de eso más el ambiente hace que la enfermedad se manifieste fenotípicamente como un síntoma de parto prematuro o una rotura prematura de membrana y eventualmente termine en el nacimiento de un niño prematuro. La manifestación fenotípica obedece a diferentes causas que están resumidas aquí de una manera simplificada, pero quiero que pongan atención a que varias de estas causas no pueden ser objeto de modificación por parte de intervenciones de nuestra parte y es reconocible, por lo tanto,
entre estas varias causas, que hay algunas en las que sí podemos hacer una intervención y que tienen que ver fundamentalmente con pacientes que están con un índice de masa corporal por debajo de 19 o 20 al momento de embarazarse o antes de embarazarse. La isquemia placentaria, tal como lo hemos o lo vamos a escuchar de parte de Alfredo Yermén, también es susceptible de ser modificada. La inflamación intrauterina, a partir de lo que les acaba de mencionar Juan Pedro, es una condición que también puede sufrir modificaciones que por lo menos tiendan a prolongar el embarazo, por ejemplo, en aquellas pacientes que son portadoras de una rotura prematura de membrana. Y Juan Pedro también les habló acerca de la enfermedad periodontal. En la medida de que seamos capaces de tratar eficazmente la enfermedad periodontal, vamos a lograr reducir también el parto prematuro atribuible a la enfermedad periodontal. Sin embargo, lo más importante que ha ocurrido en los últimos años es lo que tiene que ver con los cambios bioquímicos que somos capaces de hacer o de producir en el cuello uterino, particularmente la matriz extracelular, a partir de la administración de progesterona desde lo más temprano posible en el embarazo. El segundo desafío tiene que ver con cuáles son esas pacientes. El parto prematuro en Chile tiene una frecuencia actual de un 7,2%, de las cuales el 5% ocurre en forma espontánea, es decir, son pacientes que provienen de un parto prematuro con membranas intactas o un parto prematuro por rotura prematura de membrana de pretérmino. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de recabar a partir de la historia de la paciente o de sus antecedentes clínicos actuales aquellos factores de riesgo que nos permitirían intervenir sobre esa paciente, nos encontramos con que solamente un 20% de las pacientes tiene que va a terminar en un parto prematuro tiene factores de riesgo identificables. La identificación del porcentaje restante requiere de la identificación o el desarrollo de tests, que algunos de los cuales ya están desarrollados, como la cervicometría, y otros que faltan por desarrollar para tratar de aumentar el número de partos prematuros que podemos prevenir. Por el momento, cervicometría es la respuesta para las pacientes que no tienen estos factores de riesgo y que nos permite aumentar el porcentaje de pacientes susceptibles de ser tratadas profilácticamente para disminuir su riesgo de un nacimiento prematuro. En Chile, solamente el 6% de las pacientes multíparas tiene el antecedente de un parto prematuro. Eso es a la prevalencia que tiene la enfermedad en nuestro país. Y si incluimos a las pacientes primigetas, nos quedamos solamente con un 4 o 5% de pacientes que tienen el antecedente de parto prematuro. Estas pacientes son pacientes que van a recibir profilaxis con progesterona, pero hay un porcentaje restante que se nos está escapando y que cae dentro del grupo de pacientes que son sometidas a un examen cervical en la mitad del embarazo y que también pueden beneficiarse de la administración de progesterona. Así que tenemos entonces un concepto que es relevante, y es que hay cosas que no vamos a poder cambiar y hay otras en las que sí podemos o para las cuales tenemos actualmente intervenciones que son eficaces, y probablemente en el futuro vamos a ir encontrando test que nos permitan identificar una mayor cantidad de condiciones y otras terapias que nos permitan hacer una profilaxis tan efectiva como la que está siendo probada para progesterona. De esto ya les habló Juan Pedro, el estado nutricional deficiente. Estas son cosas de la consulta preconcepcional.
yo soy un poquito más optimista que él con respecto a cuál es el efecto que nosotros podemos producir en pacientes que quieren embarazarse. El modelo de la consulta preconcepcional es un modelo que está adquiriendo cada vez mayor popularidad en nuestro país y me da la impresión de que la medida de que la consulta ginecológica en pacientes en edad reproductiva debe de alguna manera contener algunos elementos que incluyan consejo preconcepcional, especialmente para aquellas pacientes que declaradamente manifiestan la intención de embarazarse. Sin embargo, de lo que vamos a hablar nosotros es de los factores de riesgo que son modificables durante el embarazo y particularmente durante la primera mitad del embarazo. Estos factores de riesgo son fundamentalmente el parto prematuro previo, especialmente aquel que ocurre temprano. Mientras más temprano el parto prematuro, más riesgo de que se replique en el embarazo siguiente y mientras mayor el número de partos prematuros también. La bacteriuria asintomática, porque está asociada a pielonefritis aguda y a prematuridad. Hay algunos metaanálisis recientes que disputan este concepto. Nosotros preferimos quedarnos con la idea original del metaanálisis del doctor Romero, que muestra que efectivamente la administración de antibióticos en pacientes con bacteriuria asintomática reduce ambas condiciones. Existe el problema de la epidemia del tabaquismo en nuestras pacientes. Hay un tercio de las pacientes que ustedes les dicen que dejen de fumar y van a dejar de fumar. Hay otro tercio que va a disminuir su consumo de cigarrillo durante el embarazo y existe un tercio de pacientes que están adictas al cigarrillo y que no van a dejar de fumar o que eventualmente lo van a reducir de una manera poco significativa y por lo tanto van a seguir estando expuestas al riesgo de parto prematuro. Así que la intervención que nosotros podamos hacer sobre esas pacientes va a depender del énfasis que nosotros pongamos y de la posibilidad de que las pacientes sean tratadas en centros especializados para adicción. Lo que sí es cierto es que no hay ningún momento de la vida de la mujer en la que existe mayor sensibilidad para dejar de fumar. Por lo tanto, el embarazo en realidad debe ser considerado desde el punto de vista de salud pública como una oportunidad para que la paciente efectivamente abandone la adicción o disminuya el consumo de cigarrillos o lo elimine completamente porque las razones que les entrega el embarazo no vuelven a existir de nuevo en la vida a menos que existan traumas muy cercanos como la muerte de un pariente por cáncer pulmonar debido al consumo de cigarrillo. La enfermedad periodontal, con todas sus controversias, nos ha enseñado recientemente que en la medida de que seamos primero conscientes de enviar a la paciente a una visita con el dentista, cuestión que por lo demás está garantizada por el grupo de enfermedades que tiene garantizada la paciente embarazada, que es la visita al dentista, y la identificación de la enfermedad periodontal. Y para que la enfermedad periodontal, que está asociada con parto prematuro, efectivamente tenga un efecto en términos de reducir el riesgo de parto prematuro, debe ser tratada de forma eficaz. Tal como lo explicaba muy bien Juan Pedro, si la paciente tiene una enfermedad periodontal y se encuentra con un dentista que no le mejora la enfermedad, la paciente no va a reducir el riesgo de parto prematuro y creo que a partir de eso los resultados negativos de Offenbach, por ejemplo, que es uno de los estudios más grandes, que muestra que no hay diferencia entre las pacientes tratadas y no tratadas, se debe precisamente a que en su estudio la gran mayoría de las pacientes no disminuyó la incidencia de enfermedad periodontal después del tratamiento. La vaginosis bacteriana, cuando se asocia a factores de riesgo para parto prematuro y se trata en forma sistémica por unos 5 a 7 días, también reduce el riesgo de parto prematuro. Y recuerden ustedes que algo tan simple como que la paciente consulte o tenga al menos 1 o 2 consultas prenatales o tenga un mínimo control de embarazo
es algo que no solamente va a reducir el parto prematuro, sino que otras enfermedades propias del embarazo tan importantes como la convulsión eclámptica. ¿Y qué pasa con el resto de los pacientes que no tienen ninguna de estas condiciones? Bueno, a esas pacientes la proposición que nosotros estamos tratando de difundir y que queremos que forme parte de las nuevas guías perinatales para el manejo del parto prematuro es que deban ser sometidas a un screening universal para medir el canal cervical. Esto no va a resolver el problema del parto prematuro del 5% de partos prematuros espontáneos a un 1%, a un 2%, no, porque la disfunción cervical solamente es responsable de no más de un 10 a 20% de todos los partos prematuros y por lo tanto la reducción que produce la progesterona a un 50% va a disminuir el parto prematuro en la fracción correspondiente. Así que no esperemos grandes reducciones a partir de el screening general y la profilaxis con progesterona. Lo que sí es verdad es que los estudios demuestran la tremenda eficacia de la progesterona como profiláctico y que además esa reducción es costo efectiva para los países que pretendan implementarla. Entonces la proposición que yo les quiero hacer es una proposición práctica que está basada en la evidencia de los últimos 20 años y que consiste fundamentalmente en lo siguiente: identificar en el embarazo factores de riesgo que sean modificables. Ya hablamos de la consulta preconcepcional, así que nos vamos a referir a los aspectos que tienen que ver con factores de riesgo que ustedes pueden modificar durante la primera consulta o durante los primeros meses de embarazo. Sigue vigente naturalmente durante el embarazo el hecho de que la paciente haya tenido un parto prematuro previo. Esa paciente recibe progesterona desde las 16, 18 semanas en adelante y hasta las 36 semanas porque está probado de que esas pacientes reducen su riesgo de parto prematuro. ¿Cómo lo hace la progesterona? Esta es una historia vieja, de hecho comenzó en el año 1975 cuando hubo un paper que demostró en forma dramática de que la progesterona era capaz de reducir el parto prematuro a proporciones que incluso eran más espectaculares que las que nosotros hemos logrado producir en los últimos 10 años. Sin embargo, después hubo otros estudios, 4 de los cuales mostraban eficacia y 2 estudios que no mostraban eficacia. Y después, por supuesto, a alguien se le ocurrió hacer un metaanálisis que no mostró eficacia porque incluyó 2 estudios que son, yo diría, no sé si llamarlos impropios por la heterogeneidad que produjeron en el metaanálisis que hizo que se abandonara el uso de la progesterona hacia fines de los 80 y que incluían sorprendentemente a un grupo de pacientes con embarazos gemelares y a un grupo de pacientes que eran tratadas con alfa-hidroxiprogesterona caproato y que estaban embarazadas y que pertenecían a una población militarmente activa. La generalizabilidad o lo generalizable que puede hacer este metaanálisis y la heterogeneidad que produce el metaanálisis naturalmente hace que el abandono de la progesterona haya sufrido la mala suerte de que a alguien se le ocurrió incluir estos 2 estudios y por otras razones que tienen que ver con el mercado, la progesterona entonces dejó de ser algo que fuese investigada activamente hacia fines de los años 80. Entonces tuvieron que pasar 15 años para que en un estudio del doctor Mais
que fue presentado en un meeting del SPO en el año 2003, si mal no recuerdo, mostrara que la administración de la forma oleosa de la progesterona, el alfa-caproato de medroxiprogesterona, redujera significativamente el parto prematuro, a pesar de las críticas que el estudio ha recibido en términos de que el grupo control tenía una alta prevalencia de parto prematuro. El estudio mostró esencialmente de que había una disminución significativa prácticamente en todas las edades gestacionales. Y la forma en la que se administró la progesterona oleosa en este estudio fue desde las 16 semanas, esto en pacientes con el antecedente de parto prematuro simplemente. Aquí no se hizo ecografía cervical ni nada, sino que bastó que las pacientes contaran de que habían tenido un parto prematuro previo espontáneo antes de las 35 semanas y entonces eran tratadas con progesterona oleosa en dosis de 250 miligramos intramusculares desde las 16 semanas hasta la semana 36 y obtuvieron entonces una reducción del 30-40% en la tasa de parto prematuro antes de las 37, 35 y 32 semanas. Entonces, lo primero es que la paciente que tiene el antecedente de un parto prematuro debe recibir progesterona, incluso sin la necesidad de que practiquemos un ultrasonido transvaginal. Existe evidencia adicional que muestre que la progesterona en pacientes con factores de riesgo para parto prematuro es eficaz. Sí, existe. Este es un estudio de Fonseca que incluso se publicó antes que el estudio de New England que les acabo de mostrar, en febrero del año 2003 en el American Journal, indicando que pacientes que tenían variados factores de riesgo, incluyendo malformaciones uterinas y naturalmente antecedente de parto prematuro también, se beneficiaban de la administración de 100 miligramos vaginales de progesterona natural. Este es un estudio de nuestro amigo Eduardo Fonseca, publicado, les insisto, del año 2003 y que muestra que en pacientes con antecedente de parto prematuro la progesterona vaginal natural también reduce el parto prematuro. Él fue capaz, además, de demostrar de que probablemente uno de los mecanismos a partir de los cuales se producía esta reducción del parto prematuro tenía que ver con una inducción de una mayor quiesencia uterina en pacientes con progesterona. Ustedes ven aquí abajo las pacientes que recibieron progesterona que tenían una actividad uterina menor que aquellas pacientes que recibieron placebo. Si seguimos revisando la evidencia, entonces ya tenemos claro de que durante el embarazo la identificación de la paciente con un antecedente de parto prematuro se beneficia de dos formas farmacéuticas de administración de progesterona con una reducción significativa en la tasa de partos prematuros. No solamente la progesterona es capaz de reducir el riesgo de parto prematuro en pacientes con antecedentes de parto prematuro, sino que en un estudio un poco más reciente que los anteriores, Owen fue capaz de demostrar que en pacientes con antecedentes de parto prematuro, pero que además tenían un canal cervical corto, el cerclaje redujo el riesgo de parto prematuro en una proporción que fue menor que aquella obtenida por progesterona. Es decir, el efecto del cerclaje o la magnitud de su efecto es menor que el de la progesterona y por lo tanto, si nosotros tenemos que elegir una de las dos modalidades para tratar a pacientes con antecedentes de parto prematuro, tenemos que preferir la progesterona. El hecho de que posteriormente, en pacientes que ya están siendo tratadas con progesterona, instalemos un cerclaje es motivo de controversia y parece ser efectivo en una pequeña fracción de pacientes.
Esta es la curva de sobrevida de pacientes que fueron sometidas a cerclaje versus aquellas que no fueron sometidas a cerclaje. Ustedes ven que hay una diferencia significativa. En relación a la enfermedad periodontal, la verdad es que hay un dentista chileno que se ha preocupado durante 20 años acerca de la enfermedad, así que la conoce muy bien. Ha trabajado en estrecha relación con médicos obstetras, particularmente con el doctor Jorge Gutiérrez del Hospital San José, y han sido capaces de generar estudios realmente seminales en la prevención del parto prematuro, y ellos fueron los primeros en demostrar que cuando ustedes trataban a pacientes con enfermedad periodontal y las trataban eficazmente, entonces la reducción de parto prematuro en aquellas pacientes cuyo tratamiento, que consiste fundamentalmente en el destartraje, así se llama el tratamiento que reciben las pacientes con enfermedad periodontal, versus aquellas pacientes que eran tratadas en el porperio, reducía significativamente la incidencia de parto prematuro. En relación a enfermedad periodontal, hay 16 estudios hasta el año 2010-2011, de los cuales 12 indican que el tratamiento, la profilaxis con destartraje sirve para prevenir el parto prematuro. Otros 4 dicen que no sirve, entre los cuales está el estudio masivo de Offenhach, que es el que habitualmente hace que los metaanálisis que se han hecho con respecto a esta enfermedad tiendan hacia la no modificación de el outcome por parte de la intervención, pero hay un metaanálisis que fue publicado en el 2009 en el American Journal of Obstetrics and Gynecology que muestra que efectivamente la intervención de las pacientes que son portadoras de enfermedad periodontal se benefician del tratamiento en términos de una reducción de un parto prematuro, y me parece que aquí no tenemos que cometer el error de confundirnos con estudios en donde no son capaces de tratar la enfermedad básica, que es la periodontitis, porque si no se trata la periodontitis, entonces naturalmente que no hay posibilidades de tener un impacto sobre el parto prematuro, y eso queda demostrado en este estudio, en donde el parto prematuro se redujo solamente si la enfermedad periodontal había sido tratada en forma exitosa. Y ustedes ven aquí que las tasas de parto prematuro son significativamente diferentes dependiendo de si ese tratamiento fue efectivo o no. Entonces revisamos las pacientes e identificamos a pacientes que podían beneficiarse de intervenciones haciéndole consultas simples durante el embarazo o identificando condiciones que estaban presentes en el primer control prenatal. ¿Qué pasa con el resto de las pacientes, aquellas pacientes que no tienen estas condiciones? Bueno, a esa paciente lo que nosotros proponemos es que hay que hacerle un ultrasonido cervical entre las 19 y las 24 semanas, aun cuando no tengan ningún factor de riesgo, y por lo tanto esto incluye a la mayoría de las pacientes que son nulíparas, y por eso proponemos que el screening tiene que ser universal. ¿Para qué? Para identificar la más recientemente conocida y estudiada de las condiciones que son capaces de producir parto prematuro y aborto tardío, como es la disfunción cervical. Hay algo que tiene que aparecer como una advertencia clara con respecto a progesterona y su capacidad para prevenir el parto prematuro. Aun cuando el embarazo gemelar es la condición que está más asociada con parto prematuro, porque el 50% de los embarazos gemelares terminan en un parto prematuro, lamentablemente todos los estudios que se han hecho en embarazos gemelares, tanto con progesterona oleosa como con progesterona natural vaginal, muestran que no existe un efecto significativo sobre la incidencia de parto prematuro.
las dosis que se han utilizado son dosis estándares. Me parece que eso puede estar provocando un problema. Hay un estudio que está iniciando el doctor Masami Yamamoto en el Hospital Padre Hurtado que utiliza una forma farmacéutica diferente y que eventualmente puede provocar resultados diferentes. Lo que sí es claro es que lo que no debe utilizarse nunca en una paciente con un embarazo gemelar, tenga el cuello corto o largo, es un cerclaje, porque eso aumenta el riesgo de parto prematuro al doble, de 36 a un 75% cuando las pacientes son sometidas a un cerclaje cervical. ¿Qué pasa con la progesterona en mujeres que tienen un cuello corto? Esta es data que me ha proporcionado mi amigo Juan Pedro. Los estudios en general muestran de que la administración de progesterona en pacientes con cuello corto es la clave para identificar a aquellas que verdaderamente se van a beneficiar de la administración profiláctica de progesterona. Este es un subanálisis del estudio de Franco que fue publicado en el año 2007 en el Ultrasound of Obstetrics and Gynecology, que muestra que aquellas pacientes que tenían un canal cervical de menos de 28 milímetros efectivamente se beneficiaban de la administración del gel de progesterona. Había también una reducción en los días de UCI neonatal, que es un outcome un poquito frágil, pero de todas maneras fueron una de las primeras conclusiones que indicaban que el gel de progesterona podía beneficiar más que otras formas farmacéuticas al recién nacido. Posteriormente, un estudio muy importante, que fue el estudio del doctor Fonseca junto con el grupo del doctor Nicolaide, mostró que cuando se realizaba un examen de cervicometría entre las 22 y las 24 semanas y las pacientes eran randomizadas a progesterona versus placebo, había una reducción del 44% en la tasa de partos prematuros de antes de las 34 semanas, 19 versus 34%, o sea, una reducción de un 44% de la tasa de partos prematuros previo a las 34 semanas, sin que ellos fuesen capaces de identificar cambios en el resultado neonatal, porque su estudio no tenía el suficiente poder como para identificar esos cambios. Ellos también, en un estudio de similares características, probaron cerclaje en lugar de progesterona y los resultados fueron negativos. Por lo tanto, si una paciente de la población general tiene un cuello corto, no es una paciente susceptible de ser tratada con cerclaje, a menos que se encuentre en el contexto de una historia previa de incompetencia cervical. Pero eso es un asunto completamente diferente. La paciente que tiene una historia típica de incompetencia cervical o que ha protruido las membranas en el trimestre medio sin actividad uterina acompañante, es una paciente que claramente tiene una incompetencia cervical, pero a esa paciente se le programa un cerclaje electivo en su próximo embarazo entre las 12 y las 14 semanas. Y si ustedes tienen dudas de que la paciente efectivamente sea portadora de una incompetencia cervical genuina, entonces lo que hay que hacer es hacer un seguimiento cervical desde las 16 semanas y poner un cerclaje solamente en aquellas pacientes en donde el cuello se acorta. El problema se complica ahora con la aparición de la progesterona, porque muchas de esas pacientes van a ser primariamente tratadas con progesterona primero y eventualmente con cerclaje solamente si es que el cuello siguiera acortándose. Sin embargo, el estudio más importante con respecto a la prevención de parto prematuro durante el embarazo provino una vez más del grupo del profesor Romero, que en un estudio multinacional demostró, junto con la doctora Gloria Hassan, que fue en realidad la primera autora del estudio,
que en embarazos únicos que eran examinados entre las 19 y las 24 semanas y en las que se hacía una cervicometría transvaginal y cuyos canales cervicales medían entre 10 y 20 milímetros. Ellos no quisieron incluir canales demasiado cortos porque pensaron de que al estar demasiado corto el riesgo de infección era demasiado alto y por lo tanto la tasa de fracaso podía echar a perder el efecto de la progesterona. Sin embargo, nosotros creemos de que el asunto debe ser simplificado y en general proponemos que las pacientes que tengan un cuello corto de menos de 20-25 milímetros entre las 18 y las 24 semanas deben ser tratadas con progesterona profiláctica. Este estudio es un estudio en el que se administró progesterona gel desde el momento que se identificaba el cuello corto hasta las 36 semanas más 6 días, 90 miligramos de progesterona gel versus placebo, y se obtuvo, el outcome primario del estudio era obtener una reducción en la frecuencia de parto prematuro antes de las 36 semanas, cuestión que fue claramente lograda a partir del esquema que propuso el estudio, que fue un estudio muy exigente desde el punto de vista metodológico y por lo tanto bastante inmune a las críticas que se le puedan hacer a un estudio randomizado cuyo intento de tratar las pacientes es el que domina los resultados del estudio. Esencialmente, las características demográficas de las pacientes incluía a una población muy heterogénea, de las cuales un 16% tenía el antecedente de un parto prematuro previo y más del 90% de las pacientes cumplió el tratamiento porque la verdad es que la administración del gel de progesterona en la forma en la que viene presentada farmacológicamente es muy sencilla. Y los resultados mostraron una reducción significativa del parto prematuro prácticamente en todas las edades gestacionales, incluyendo aquellas edades gestacionales precoces. Vean ustedes cómo por debajo de las 28 semanas hubo una reducción de un 50% del parto prematuro, pero esta reducción ocurrió también por debajo de las 35 y por debajo de las 33 semanas. Además, el estudio descubrió de que existía una reducción en la tasa de síndrome de distrés respiratorio de un 61%. Las pacientes que recibieron progesterona cuyos neonatos nacieron, tuvieron solamente un 3% de distrés respiratorio versus un 7,6% en las pacientes que recibieron placebo, y esta es quizá la primera vez en la que fehacientemente se demuestra de que un esquema destinado a prevenir el parto prematuro impacta también en el outcome, en el resultado perinatal. Así que esto puede ser medido de diferentes maneras, pero una forma bastante práctica y fácil de entender para medir el efecto o la magnitud del efecto de una intervención es cuántas pacientes deben ser tratadas para reducir el outcome que ustedes están estudiando. Y en el caso de la progesterona, 14 pacientes deben ser tratadas para reducir un caso de parto prematuro de menos de 33 semanas y 22 pacientes deben ser tratadas para reducir un caso de distrés respiratorio. En general, los estudios posteriores han acumulado data. Hay un estudio individual, de metaanálisis individual, que recoge toda la información de los 5 estudios más importantes que se hicieron en pacientes en las que se administró progesterona con un cuello corto, y aquí están los resultados. Muestran esencialmente que la progesterona reduce significativamente el parto prematuro en pacientes con embarazo simple, y existe una cierta tendencia a que eso también ocurra en los embarazos gemelares cuando ustedes acumulan una cantidad importante de pacientes. Por eso es que nosotros pensamos de que
el asunto de la ineficacia de la progesterona en pacientes con embarazo gemelar tiene mucho que ver con la forma farmacéutica que se utilice y con la dosis que se emplee. Esos estudios todavía están por ser realizados. Lo importante de esta estrategia profiláctica con progesterona es que además es costo efectiva. Hay 2 estudios norteamericanos que muestran que eso es así. Este estudio de el doctor Cahill, que muestra que el screening sonográfico universal para cuello corto y tratamiento con progesterona vaginal es costo eficiente, alcanzando su mayor reducción para parto prematuro ante las 34 semanas, y existe el estudio del grupo de Yale, del doctor Werner, que muestra que la medida que el ultrasonido transvaginal cueste menos de $180, valor que es muy superior al que cuesta aquí en Chile, entonces el screening universal para identificar pacientes con cuello corto y administrar posteriormente progesterona resulta también costo efectivo. Nosotros hicimos nuestro propio estudio aquí en Chile, que se lo mostramos ayer en el simposio y que indican claramente que también, según nuestros propios números, es costo efectivo para nuestra población también. Esto ha generado naturalmente la propagación de una serie de editoriales defendiendo la administración de progesterona en pacientes con cuello corto que ha sido identificado a partir de screening universal, y una de las más importantes es la del doctor Stuart Campbell, que indica que las características de estos estudios son tan convincentes que ya la administración de progesterona en la población general no debiera ser motivo de mayores estudios, sino que debiera de hecho ser implementada lo más pronto posible con el objeto de reducir este problema en los países, especialmente en los países en donde la prevalencia de parto prematuro está elevada. Y esto resume de alguna manera lo que hemos conversado, y con esto cerramos la conferencia. Y hay algunas cosas aquí que tienen que ver con lo que ya les conversó Juan Pedro, así que no vamos a insistir con eso, pero recuerden que solamente una pequeña proporción de las pacientes tiene factores de riesgo para parto prematuro, y por lo tanto tenemos que identificar otros test, entre los cuales está el ultrasonido transvaginal para medir el canal cervical, e ir aumentando el número de pacientes que podemos identificar y que a su vez pueden ser susceptibles de ser tratadas con un método profiláctico que tenga resultados parecidos a los que tiene la progesterona en pacientes con cuello corto. Entonces, en resumen, la paciente que tiene el antecedente de un parto prematuro tiene que recibir progesterona desde las 16 semanas hasta las 36 semanas. La paciente que no tiene el antecedente de parto prematuro o pacientes que son nulíparas debieran ser idealmente sometidas a un screening general, y si ese screening muestra un cuello corto de menos de 20-25 milímetros, debiera también recibir progesterona para beneficiarse del efecto de la progesterona y el impacto que tiene sobre la reducción del parto prematuro, que ya hemos visto que fluctúa entre un 40 y un 50%. Para las pacientes con factores de riesgo, especialmente vaginosis bacteriana y pacientes que son portadoras de enfermedad periodontal, el tratamiento efectivo en pacientes con enfermedad periodontal y el tratamiento en pacientes con vaginosis bacteriana que se acompañan de factores de riesgo también reducen en una proporción mucho menor, naturalmente, que lo hace la progesterona, la incidencia de parto prematuro. El embarazo gemelar no se beneficia, sino que se perjudica de la colocación de un cerclaje, y la evidencia actual
muestra que la progesterona no muestra beneficio, pero nos parece que ahí hay un área que todavía debe ser estudiada para completar nuestro conocimiento al respecto. Con esto creo que resumimos cuáles son aquellos aspectos fundamentales que ustedes deben investigar en la paciente que está embarazada para identificar aquellos factores de riesgo y ofrecerles las alternativas que correspondan: la paciente con bacteriuria asintomática, la paciente que es portadora de una enfermedad periodontal, la paciente que tiene el antecedente de parto prematuro y la paciente que tiene un cuello cervical, un cuello con un canal cervical acortado, especialmente si eso se ha hecho en el contexto de un screening general que esperamos que sea la modalidad que adopte nuestro país en el futuro. Eso es todo. Muchas gracias.